¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política Tribalín. Rosario, Luis y un servidor Jonathan. ¿Cómo están? Rosario, Muy bien. belleza de cantina. Digo aquí, Mejor, donde en las casas hay bares, no son cantinas. Bueno, aquí donde me truena la técnicamente mano. es una cantina, el espacio. Está bueno, hombre, salud, salud, Creo que a los que pocos que nos salud. vean, es lo que menos les interesa, si le ponemos cantina o bar. Es que ustedes de veras todo lo hacen polémica, no, hombre. Bueno, pues es que por eso Al estamos juntos. contrario. Se trata. Claro, de eso se trata. Si no, De qué aburrido sería. Ya me di cuenta ¿De qué? que quiere joderte. siempre, ¿verdad? Siempre, Sí. está ¿Quién a chingando. quién? Tú a mí. Tú a mi amigo Jonathan. Sí, es verdad. Ahí sí yo también me di cuenta de eso. Pues ya, no, entonces ya, no, ya 2 contra 1, entonces. No, pues si siempre he vivido 2 contra 1 yo. Pero ¿sabes qué? A mi amigo Jonathan, pero tú eres el consentido, hombre. Eso sí. Bueno, Eso sí. bueno, Eres el rubio. Dale, pero que no te vayan a mal encaminar estas gentes, ¿eh? Oye, fíjense que un amigo me contó una anécdota. Digo, ya ves que siempre hacemos la sobremesa y la gente no nos ve porque esto lo hacemos fuera de cámaras. Pero estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador y las decisiones que está tomando, que ha tomado y que seguramente tomará ahora en vísperas de su sucesión. Y esta anécdota tiene que ver con la radiografía de quién es Andrés Manuel López Obrador o cómo es, que ya seguramente la gente, puede ser que muchos estén hartos de escuchar anécdotas que hablan de Andrés Manuel y que quizás piensan que es para desvirtuarlo. Yo no quiero desvirtuarlo, pero sí quiero desnudar un poco cómo es la personalidad de Andrés Manuel, que quizás le va a tocar al auditorio percibirlo y tomar su propio criterio, ¿no? No se los voy a describir, solamente les voy a contar la anécdota que me contaron y que además me lo contó una persona que es de toda confianza, ¿no? Resulta ser que Juan Ignacio García Salvidea, ¿lo recuerdan? Muy Chacho, bien. fue presidente municipal de Cancún. Él gana el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, gana por el Partido Verde. Pero llega un momento de conflicto tan fuerte por intereses económicos y de extorsión y etcétera con el Niño Verde que decide pasarse al PRD. El PRD era el Partido de la Revolución Democrática, era el partido de izquierda más fuerte de México en ese entonces, y él estaba convencido de que con el Verde no debía tener los mismos dividendos electorales que con el PRD, sobre todo porque en Quintana Roo ya el PRD estuvo a punto de quitarle la gobernatura en 1999 Mi al PRI. vida le faltó visión, ¿verdad? Y entonces él, dentro de sus ecuaciones y con sus asesores, decía, bueno, el PRD es el conducto, ¿no? Además de que su asesor principal, que era Carlos Canaval, al que por cierto deja como su interino, pues obviamente era del PRD también, o es del PRD, no lo sé. Total que en una de las visitas de Andrés Manuel López Obrador, que creo que era dirigente nacional del PRD precisamente, estaba pues viendo cómo o quién iba a ser el candidato a senador. Venían elecciones federales y tenía que elegir a un candidato a senador. Entonces Rafael Marín Mollinado y otros personajes estaban con él en Tulum, en el famoso Don Cafeto. Estaban ahí pues platicando y elucubrando y armando estrategias para ver pues a quién van a nombrar como senador. Por ahí habían algunas propuestas que estaban cerca y que había llevado Rafael Marín Mollinado. Entonces resulta que Andrés Manuel dice, no, yo quiero que sea Juan Ignacio García Salvidea el candidato a senador. Y todos se voltean a ver. Pero señor, o Andrés Manuel, o no sé cómo le digan. En ese entonces, debe decir señor presidente, pero era presidente, pero del PRD. Es que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues porque Chacho está en la cárcel. Ah, caray. ¿Y qué hacemos? Porque tiene que ser Chacho. Él es el que nos puede llevar al triunfo, el con el que podemos ganar Quintana Roo. Estaba muy convencido de eso él. Y él pensaba que aunque estuviera en la cárcel, Chacho podía ser candidato. Pero evidentemente no.
Entonces, Andrés Manuel dice, bueno, tiene que ser un salvidea. Así, oiga señor, pero pues hay otras propuestas. No, 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 tiene que ser un salvidea. Y así es como llega a ser primero de fórmula José Luis García Salvidea. Ajá. ¿Se acordarán que fue el senador de la República? Sí. Y además, muy chistoso él porque cometió una serie de cuitas, de errores, Sí, sí, sí. porque no tenía experiencia No política. estaba hecho para eso. No estaba hecho ni para el empresariado ni para la política y él realmente pues lo metieron por ser hermano de Juan Ignacio. Esas son las formas en cómo Andrés Manuel elige a sus candidatos. ¿Cómo va a elegir a su sucesor? Pues ahí vemos la muestra. Ahí vemos la muestra, ve a Quintana Roo cómo está ahorita retacado de su propuesta y además con mensajes bastante claros, es decir, en el fondo pues está el presidente de la República, ve este señor de gobernación, ¿no? Ya salpicaron de propaganda en Adán serio Augusto. a Dan Augusto, ¿no? Entonces, pues ojalá sea ese. Bueno, yo creo que primero, no solamente en presidentes, sino también en gobernadores, cuando hay una figura fuerte hacia el final de una administración, local o nacional, definitivamente recae en mucho la decisión de quién va a ser el sucesor de esa misma persona, ¿no? Claro. Sin necesidad de consultarlo ni nada, ¿no? Y pero en la mayoría de los casos he visto que cuando eso se da, terminan seleccionando al menos apto o al que va a hacer el peor papel, como en una especie de reconfirmación para la gente que ellos fueron mucho mejores que lo que va a ser su sucesor. No quiero dar ejemplos para no herir susceptibilidades, pero tanto a nivel local como a nivel nacional lo Pues han da habido. un ejemplo, aunque No, sea. no, lo ha habido en el pasado, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahorita? Pero eso tiene que ver con el egocentrismo de la gente. No, es que imagínate, eres un gobernante que está al final de su periodo, fuerte, que te sientes invencible, ¿ok? Y que no quieres, para mí, Que no te estoy opaque seguro, nadie. que de manera subconsciente no quieres que tu sucesor, que tú vas a decidir quién es, te llegue a opacar, que tú quedes en las aras de la historia, en letras doradas, en una marquesina o algo, como un ícono en la historia de este país o de este estado, ¿ok? Claro. Entonces, ahí he visto una tras otra, no en todas, tengo que aclarar, pero en la gran mayoría, grandes errores. ¿Ok? Grandes errores. Los dos últimos sexenios lo demuestran. Bueno, ok. Grandes errores que ni siquiera a veces llegan. Ese sucesor llega a ganar. Inclusive se queda en la candidatura y en la elección no logra ganar. De tan bajo que fue la selección del gobernante todavía en turno, con tanto poder, con tanta fuerza, ¿ok? Que decidió por esa alternativa. Entonces, vamos a lo que está sucediendo ahorita. Marcelo pareciera que está rompiendo de una manera muy astuta, muy velada, porque está renunciando antes de los tiempos que al parecer marcaron en una reunión para que renunciara, él se está adelantando, pero al mismo tiempo en su discurso va una dosis muy alta de reconocimiento al presidente Andrés Manuel, de continuidad hacia su gobierno, que la verdad es muy difícil de creer, El ¿no? señor es político. ¿Okay? Sí, pero lo está haciendo muy inteligentemente. Claro. Ahora, ¿qué va a suceder? Todo pareciera, no sabemos la realidad, que pues pareciera que la candidata es Claudia, ¿ok? Pero al mismo tiempo, como que hay muchos pendientes entre México y Estados Unidos, como que hay muchos inconsistencias en la relación y que a un Estados Unidos yo creo que en algunos casos le convendría más que fuera alguien como Marcelo Ebrard. Entonces, es una pregunta al aire. ¿Hasta dónde los norteamericanos pueden influenciar a un presidente como Andrés Manuel para que en lugar de irse por su primera opción, que es Claudia, se fuera sobre la segunda o tercera que pudiera ser Marcelo?
No lo sabemos, lo tenemos que ver todavía. Pero todo esto va junto con algo que es básico en la política mexicana, que es muere el rey, vive el rey. No sé quién va a ser el No candidato. mexicana, de todo el mundo. Bueno, de Sí. todo el mundo. ¿Quién va a ser el candidato? No importa. Si se llama Marcelo, si se llama Claudio, si se llama Adán Augusto o quien fuera. No importa. El tema es que cuando eso se da, ¿ok? Me tendría yo que remontar al viejo estilo del priismo de los dinosaurios que ya platicamos en otro programa, y al cual Andrés Manuel parece ser muy adepto a esos estilos de ese entonces, el PRI de los 70s. Entonces, en ese entonces, todo el gabinete, todos los colaboradores empezaban a recibir señales encontradas. La del presidente en funciones era, haz esto, y la del candidato oficial era esta, diferentes. Y tenía que decidir ese subalterno por cuál iba. ¿Hacía caso a esta o hacía caso a esta otra? ¿Continuaba siendo leal a esta o ya brincaba hasta esa otra? Eso lo vamos a vivir en los próximos 90 días. Y va a ser muy interesante observar. A ver, Luis, pero yo creo que es muy claro que independientemente de la decencia de Marcelo Ebrard, se vislumbra un rompimiento. Decencia, bueno, de su estrategia. Decencia de su estrategia respecto a la forma. A la forma, ¿no? Puede haber, percibo un rompimiento, precisamente por la renuncia a destiempo, ¿sí? Que dice mucho. Y además las declaraciones que hace con respecto al presidente de Morena. No hay comunión, o sea, no hay cercanía, no hay entendimiento. Entonces, me parece que, aún siendo la mejor figura de la oposición, Marcelo Ebrard le va a costar mucho trabajo. Y lo que tú bien dices, yo también creo en eso. Marcelo logró, durante su etapa como secretario de Relaciones Exteriores, logró un buen entendimiento con Estados Unidos. Logró una buena relación. Le cubrió muchas cosas al señor presidente ante Estados Unidos. Reparó muchas cosas, así es. Entonces, a mí me parece que el candidato que más peligroso era para la actual administración es Marcelo Ebrard. Porque si no fuera el candidato de Morena. Si no fuera el candidato de Morena, ¿no? Entonces, aquí yo creo que Marcelo ha actuado con bastante inteligencia, pero en política la lectura entre líneas se da, y en el caso de Marcelo Ebrard me parece que esa renuncia a destiempo dice mucho. Bueno, supongamos. Dice mucho. Es mano. Sí. No. Yo me quiero remontar, antes de decir esta parte, o Andrés Manuel López Obrador es muy chingón, como para poder poner a Marcelo Ebrard como el rebelde y realmente no serlo, sino que hacer que toda la ola se vaya a favor de Marcelo y siendo realmente su delfín. O ya se le salió de las manos en la sucesión presidencial. Yo me remonto al tiempo de Luis Echeverría. Yo voy a lo primero. Una ligera pausa. El presidente en una reunión con los aspirantes, con sus mal llamadas, qué ridículo, corcholatas, ¿no? Con sus corcholatas, dice, se acuerden esa reunión, en este periodo, a partir de tal día hasta tal día, que renuncien los que quieran aspirar. Y uno agarra y te dice, no, yo ya me voy antes. Entonces, por eso dije, claro, o es muy chingón para pintarlo como el rebelde, porque puede ser una estrategia también, las dos cosas. O ya se le salió de las manos la sucesión. No. Por eso, es una teoría, nada más, no estoy afirmando, pero yo me remonto a tiempos, que es lo que no me dejaron terminar de decir, de Luis Echeverría con su sucesión, José López Portillo. José López Portillo era... Épocas en las que AMLO era presidente del PRI en Tabasco, para contextualizar. Épocas en las que Luis Echeverría no era el candidato
perdón, José López Portillo no era el candidato de Luis Echeverría. Luis Echeverría no quería que José López Portillo fuera su sucesor. Y está documentado incluso que José López Portillo tenía un, eh, una correlación muy fuerte con Estados Unidos. Ujú. Y a Luis Echeverría se le olvidó que de alguna forma u otra los gringos siempre han tenido injerencia en la política mexicana. Pero por supuesto. Siempre, desde mucho antes de tiempos de la revolución incluso, ¿no? Y, Incluso y- se llegó a y decir... el principal aliado, le guste a quien le guste, ha sido Benito Juárez. No hemos tenido un presidente con tantas alianzas con los gringos como Benito Juárez. Ujú. Incluso se llegó a decir que José López Portillo había trabajado o pertenecía a la CIA de los Estados Unidos y que eso le había valido el ganar la candidatura del PRI a la presidencia de la República y poder gobernar como gobernó, con tanta ligereza, bueno, el préstamo tan alto como endeudó al país, el poder, el negro Durazo, hacer lo que se le pegue la gana sin ninguna intervención. Terrible presidente. En fin, Terrible presidente. o sea, todo eso que hizo fue precisamente por el respaldo de los gringos. Y hasta la muerte siguió viviendo con impunidad. Entonces, viene a colación lo que digo porque Marcelo Ebrard se convirtió en un vicepresidente de México por voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Él estaba hasta en la sopa con los gringos, con los europeos, con los sudamericanos, con los centroamericanos, con todo mundo. Y su gran intervención, tanto como Trump como con Biden, no puede ser casualidad, no puede ser simplemente por ser el secretario de Relaciones Exteriores. Tiene que tener forzosamente un vínculo tan fuerte que yo estoy seguro que los gringos, si se dan cuenta que Andrés Manuel no lo quiere, lo van a imponer, de alguna manera. Esa es mi teoría. Estoy de acuerdo con ella. Yo creo, para mí, en ese mismo contexto, pero desde otro enfoque, yo creo que Andrés Manuel, porque siento que es muy capaz, o sea, no es ningún tonto Andrés Manuel. No, no es ninguno. Nadie dijo eso. Ok, él, si bien tiene a Ebrard, no como su candidato a sucederlo, sí como su salvavidas. Si las cosas se ponen muy complicadas, va a ser Ebrard, ¿ok? Si no, si siento que las puedo controlar, pongo a quien yo quiero que sea, que no es, no de ahorita, de siempre se ha visto que no es realmente el que quisiera Ebrard, aunque Ebrard es parte de él, ¿no? Y eso responde mucho a cosas que pasaron en el pasado, porque Andrés Manuel deja a Ebrard en la jefatura de la Ciudad de México, Sí. ¿ok? Y allá hubo amores y desamores, encuentros y desencuentros que están documentados también, Sí. y que creo que eso es lo que no le permite a Andrés Manuel tener la confianza al 100% en un Marcelo, ¿no? Pero sí en una situación, como ya hemos platicado, donde entren los gringos, yo creo que a lo mejor es su alternativa, su plan B de Andrés Manuel, el utilizar a Marcelo. Yo creo que es su plan A. Yo eso creo. Yo no. Y yo creo que su plan A, yo creo que está simulando y creo que Claudia Sheinbaum, es más, si al final del camino Marcelo es el candidato de Morena, PT Verde, y Claudia Sheinbaum se le suma, este siempre fue el plan A. Si no lo es, Ajá. y él se va obviamente a MC o a la alianza PAN-PRD-PRI, entonces, por eso no afirmo, porque hay dos teorías que yo conservo, y una es que es el rebelde autorizado, Puede ser. y otra que realmente ya se le salió de las manos la asociación, porque, insisto, yo considero que Marcelo Ebrard es el candidato de los gringos, Sí. y no lo van a soltar, no lo van a dejar solo. Me parece, por la cercanía de los dos aspirantes, tanto de Adán Augusto como de Claudia Sheinbaum, por esa cercanía se ha formado más el temor de la fuerza de Marcelo, porque definitivamente yo veo en Marcelo un candidato fuerte.
fuerte precisamente por su trabajo y su cercanía con Estados Sí. Unidos. Es el único de los tres que tiene esa cercanía y ese conocimiento de la relación con Y que Estados genera esa Unidos, ¿no? confianza Y hacia que ellos. genere esa confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos que no pasa nada si yo le digo a Dan Augusto, pues hizo lo posible, pero no se pudo. Y a Claudia, pues eres mi familia, no se pudo, ¿no? El enemigo a vencer es Marcelo. No le conviene a López Obrador, eso es un hecho, no nos hagamos tontos. No le conviene, pero él lo tiene peligroso. Es el más fuerte aspirante, es el más fuerte candidato, que me perdone, pero es la Claro. verdad, ¿no? Y esta declaración que hizo Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, de que no iba a aceptar a ninguna de las corcholatas de Andrés Manuel, es una falacia. Eso. Es una No, falacia. no. Mira. Porque al final van a aceptar a Marcelo si Marcelo se El sale. que está en una posición privilegiada y que tiene mucho para ganar, si lo sabe hacer, que estoy seguro que lo tiene porque es con mucha visión y con mucha estrategia política, es Dante Delgado, con MC. Sí. O sea, lo que MC decida hacer o dejar de hacer, como pasó ahorita en el Estado de México, ¿okay? No. Porque hay muchas posibilidades, va a ser lo que signifique del día a la noche en el caso de que Marcelo se fuera por otra fuerza que no fuera. Hoy se vende caro Movimiento Ciudadano, eso lo Por tengo eso, claro, ¿qué se vende caro. supongamos que no es el candidato Marcelo, que pone a quien quiera poner y que Marcelo se va por la alianza, que le dan entrada en la alianza y que Marcelo es el candidato. Yo creo que las posibilidades de Marcelo en la oposición contra Morena, con Claudia o con Adán Augusto, ¿ok? Dependen de un factor que se llama MC. Entonces, MC Sí. tiene un poder ahorita Claro. increíble. Y no es un tema, no un poder porque si seas candidato de MC vas a ganar No. una presidencia municipal, una posición, no. Es un poder de que para donde jale, ¿ok? Y a quien decida apoyar, es lo que puede cambiar el destino de la política del país. Ahora, MC, si le dice el presidente, estoy casi seguro de eso, si le dice a Dante Delgado, vete solo, con el candidato que quieras, pon a Luis Donaldo Conoso Jr., aquí, o al de Monterrey, a quien tú quieras, ponlo de candidato, que te lleve muchos votos, y yo te garantizo que MC va a crecer en tantas senadurías y en tantas diputaciones. No, y no nos vayamos lejos. Yo estoy convencido de que el Partido Verde va a seguir a Marcelo donde vaya. Y si Marcelo se va a MC o se vaya a la Alianza, ahí va a estar el Partido Verde. ¿Ves la peligrosidad de Marcelo? Y yo también opino eso. No, estoy de acuerdo con eso. Sí, Eso de que yo el también. Verde está con Claudia es una falacia. El Partido Verde va a seguir a donde vaya Marcelo. Se la va a jugar. Yo estoy convencido de eso. Sí, pero pienso que el que tiene ahorita el poder político para, si eso se llega a dar, inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, es MC. Y más que MC, Dante Delgado. Bueno, es Dante, es lo mismo. Ya es lo mismo. Es lo mismo, sí. ¿Ya te lo acabaste? No, lo tengo escondido para que no vean cuánto Pero tengo. bueno, pero lo interesante es que en los próximos 90 días yo quiero ver esa transición de muere el rey y vive el rey. ¿Hasta dónde se va a dar? ¿Cómo van a reaccionar los actores ante ello? Cosas que seguramente quien sea el candidato de Morena no puede deslindarse totalmente de Andrés Manuel. Claro. Porque Andrés Manuel, si faltan 2 días para la elección y dice, no voten por Morena y voten por este otro, que sea de cualquier otra fuerza política, ya se acabó Morena. Sí. No va a ganar. Entonces, quien sea el candidato, tiene que ser lo suficientemente inteligente para no romper con el presidente hasta después de la elección. Es lo que pasó en Coahuila. Pues es que cualquiera que sea candidato Es lo que tiene pasó en por qué Coahuila romper con con el presidente, porque se pone la soga al cuello. El poder es el poder, compañero. Sí, no, pero depende de la circunstancia. O sea, no necesariamente. O sea, ¿qué sucede? Si el presidente que se va te dice a ti que vas a quedar en su lugar, ¿sabes qué? Todo esto va a ser así, así, asado. Este va a ser tu secretario de Hacienda, este va a ser tu secretario de esto, todo va a pasar así, así, asado. Y tienes que aceptarlo todo.
como es común. Voy. Pero entonces, si no hubiera esa fuerza del presidente, Promete hasta que lo mete. Una vez. ¿ok? Pero tiene razón, Sarito. A final de cuentas puedes acercar a decir todo que sí, A todo le digo que a sí. todo le dices Claro. que sí, y ya después, que ya esté en la silla, yo, Ajá. Pues ya Ay. llegué, hijo. ¿qué pasó, hombre? Claro. Ya llovió y se Sí. mojó y se cogió tu gato. Ya lo hemos Se visto. cogió tu gato. En escenarios Locales, pequeños, locales, por el sí. amor de Dios. Sí. O sea, la política no Y se hemos inventó visto en lo ayer. local quién Sí, ya lo no hemos ha visto. aceptado decirle a todo que sí, al que Así se va, es. y te ha dado Oye, al revés. Claro, cuidado. Oye, hace poco tuve una plática, bueno, una entrevista, le hicimos una entrevista a Javier Chávez y yo, a Raúl Santana Bastarrachea. ¿Te acuerdas de Raúl Santana Bastarrachea? Sí, claro. No sé, ¿tú Sí, tuviste sí. alguna relación con él, política? Sí, bueno. Pues eras de la CNOP cuando eras secretario de gobierno, ¿verdad? No, Sí. no, pues No. tú fuiste de la CNOP con Félix, Con Félix. sí, no con Mario. Ah, ok. No, él todavía ni estaba, Más él atrás. entró con Hendrix a la Ah, tú política. traes con Sí, Hendrix, Sí, es cierto. ellos son- Se me olvida que eres jovencito. ¿Y luego? No, Raúl Omar Santana Bastarrachea, el profesor, como le dicen al pues fue el hombre fuerte del gobierno de Mario Villanueva Madrid. Tuvimos una charla muy interesante que la verdad va a valer la pena ver esta entrevista. Él cuenta cómo, por ejemplo, le tocó ir a darle la noticia a Jorge Polanco Zapata de que no iba a ser el candidato. Ahorita tengo una Pero no anécdota. solamente de que no iba a ser el candidato, Ajá. de que no podía registrarse, porque acuérdate que hubo una elección interna del PRI y no podía competir. Que el único rebelde fue Joaquín Hendrix, que por sus pistolas se fue a escribir. No necesariamente, no es así la historia. A ver. No. Cuando Mario Villanueva Madrid No, con Mario no te revela. va a la Ciudad de México Ajá. a buscar a Hendrix fue para traerlo como secretario de Agricultura. Desarrollo económico No, y agropecuario. Por eso, Estaban bueno, unidas. Estaban Unidas, exacto, pero eso, agropecuario y agricultura y todo eso, ¿no? Y Hendrix le dice, sí voy, pero quiero que sepas que quiero ser candidato a gobernador. Y Mario dice, no hay problema. Eso es cierto. Lo que él quería era sumar a alguien más en su estrategia, para dividir a los seguidores y que no hubiera un rebelde, que él tuviera el control, eso le gustaba a Mario. Y entonces trae a Hendrix como secretario. O sea, nunca se le reveló como tal, no podía, Hendrix no era ni siquiera su estilo de Hendrix de rebelarse, ¿no? Pero el punto es que llega un momento en que la presión de México con el presidente de la República y la Bastida, que era el secretario de Gobernación, era tanta con Mario, que le dijeron va Adi, y de pronto él se confronta con Adi, digo ya, va a no dar todos los detalles, porque si no voy a alargar mucho, se confronta con Adi y su equipo y su gente, o con los Joaquín, por decirlo así, y decide que sea Joaquín Hendrix el que gane la contienda interna del PRI. Y en esta charla cuenta, que es algo que no se ha dicho, ¿por qué no fue Sara Musa la favorita o la indicada? ¿Por qué decidió por Joaquín Hendrix Díaz? Y también cuenta por qué el rompimiento ¿Y con el Joaquín ejército Hendrix no Díaz. cuenta? No, Bueno, El ejército no Pero cuenta. no contó en eso. lo contó. único que sí te puedo asegurar, Y hasta me lo contó Ok. María en ese momento. lo único que sí te puedo asegurar es que, parecido a lo de Marcelo, nada más que en lo local, cuando Joaquín Hendrix le renuncia a Mario. Mario, perdón, para buscar linterna, no fue con permiso de Mario. Sí, cómo no. La renuncia, no. Sí, no, ya estaba No. acordado desde No. que No. Mario lo trajo de México. No, ya la estaba renuncia. acordado. La renuncia. Ahí estoy de acuerdo con Luis, la renuncia. Es una cosa cómo lo trajo y todo. Que primero, o sea, cómo lo trajo después de cómo lo sacó, o cómo se le escapó, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando... A ver, tal vez estás hablando de cuando le renunció la primera vez. No, Porque Hendrix quería. es que no hice primera y segunda. Sí, hubo una segunda. A ver, ¿cuál? Sí, ¿Qué renuncia? le renuncia una vez Ajá. para él hacer campaña con tiempo, pre-campaña con tiempo. Y Mario le dice, no, todavía no son los tiempos. No se la acepta. Porque ni siquiera, no se la acepta porque ni siquiera el Comité Nacional había dicho ya. Ajá. Lo que sí le habían dicho a Mario es que iba a Adi. Pero eso no fue primera, fue acuerdo. Bueno, estoy hablando de lo que yo sé. O sea, Cuando sí es efectiva la yo te renuncia, hablo de lo que yo ándale. sé. no fue acordada, o sea, no fue con el visto bueno de Mario. Eso es lo único. Lo demás,
Bueno, se desdobla de no, una no manera. puedo yo No, contradecirte ni yo. porque pues yo nada más lo que tengo son referencias y la referencia que tengo es que ya estaba acordada su renuncia para que él fuera el precandidato, uno de los precandidatos. La realidad es que ni Mario sabía que iban a ser 3, ni 4, ni 5. Al final del Comité Nacional y de Gobernación le dijeron, esto es cómo va a ser la situación, de acuerdo a lo que yo sé. Bueno, Vale. a ver, Y fue que, tú estabas y más, va Adi, que tú haya 2 o estabas 3 más para que sea metido la en la legitimidad. política. Después del rompimiento de Mario con Adi, Ajá. no intentó de ver qué argucia o qué resquicio legal había para poder inscribir a Jorge Polanco. Sí, claro. De hecho, en esa entrevista lo Bueno, platica Raúl Santana entonces, Bastarrachea. entonces, por eso lo hice en sentido de pregunta. Porque si eso es así, entonces nunca era su candidato. No me lo digas a mí No, porque no, perdí la es que- diputación es que- local Ajá. por no aceptar en una reunión Es que que precisamente. Jorge Polanco se fuera por el PRD. Mira, no, es que además Jorge Blanco no lo aceptaron en el PRD. Espérame. No, lo quiso a meter ver, Mario y él fue a ver. pedirle. Pero antes, Oye, a ver, Eso lo contó Bueno, Salvador pero- Ramos. pero- pero perdón, antes cabildeó. Perdón. O sea, sí tenía. A ver, voy a algo. Si tú me dices que Mario hizo todas esas cosas, intentar que fuera el candidato, intentar que fuera el del PRD, intentar lo que fuera, y terminó con Joaquín Hendrix, eso reafirma que nunca era su visión o su interés que fuera Joaquín Hendrix su sucesor. Nunca. Luis, Nunca. Oye, obvio que no. no. Obvio, circunstancias. A ver, si me permites, Sí. sin interrumpirme, Ajá. que te explique lo que yo sé, solo lo que yo sé. O sea, soy un charco. Es que el que me interrumpe es el Ahora. otro. También yo tenía. A ver, yo te voy a decir lo que yo sé. Yo tenía ¿Y 19 sabes, años. y sabes por qué lo sé? 20 años. Porque me lo contó Salvador Ramos en una entrevista, Ujú. porque me lo contó ya Raúl Santana Pero Bastarrachea. ¿qué es la Y conclusión de déjame lo que terminar, pues, o sea, Dame la pareces conclusión. mujer desesperada. ¡Ya, te vas a casar conmigo, no! Ya me descubriste aquí enfrente de las cámaras. Yo que tan guardado Lo tenía, tú que estabas en el closet. Tú que estabas en el closet, Chihuahua. Pero bueno, sí, Dale. continúa, vale. Bueno, resulta que evidentemente el delfín, y lo dice Raúl Santana, el delfín de Mario era Jorge Polanco. Por cierto. Y por mucho tiempo Jorge Polanco me lo negó a mí. Así, en entrevista y al aire. Y sin embargo, Raúl Santana confirma, el delfín era Jorge Polanco. Pero obviamente, ante la disyuntiva que vivía Mario por los temas legales que tenía y la presión que ejercían sobre él, tenía forzosamente que someterse a la voluntad del secretario de Gobernación, que era el presidente, obviamente, al mismo tiempo, y obviamente la línea nacional del PRI, que tenía la misma línea del presidente. Y le dicen, no va Jorge Polanco, no puede inscribirse a la interna del PRI, pero tenemos que legitimar. Era la Tampoco- Bastida Gobernación. la Bastida de Gobernación, que a la postre fue el Ujú. candidato a presidente de Al la presidente República. de la República. Por eso es que estaba cuidando los estados, ¿no? Claro. Y entonces dicen, tienes que poner a los más débiles contra Adi. Y ponen a Sara Musa, y dejan que se inscriba Sara Musa, no ponen, deja que se inscriba a Sara Musa y dejan que se inscriba a Joaquín Hendrix Díaz. Se pelean con los Para Joaquín, legitimar. y bueno, Jorge Polanco iba como coordinador general de la campaña de Adi, que tardó creo que 48 horas nada más, se pelean con los Joaquín, y entonces Mario intenta meter a Jorge como candidato del PRD. Un gobernador, y eso no es una rareza, tiene el control de la política interna, incluso de los partidos de oposición. Pero un candidato a gobernador no lo decide el Estado, lo decide México. Y la muestra es Carlos Joaquín. No sé si se acordarán que cuando Carlos Joaquín quería ser candidato del PAN-PRD, no fue Eduardo Martínez Arcila, dirigente estatal del PAN, y Emiliano Ramos, dirigente estatal del PRD, quienes dijeron que por nada del mundo iban a aceptar que Carlos Joaquín sea candidato. Y se los impusieron. Y tuvieron que aceptarlo, porque es la línea nacional. Pues es lo mismo. Es que los estatutos están hechos para que... Así es. sea arriba. De nada servía que los líderes estatales del PRD y del PAN acordaran a Jorge Polanco si él
Ellos no tenían la venia nacional. Y ahí es donde Salvador jugaba un papel Ahí trascendental. es donde rompe Mario con Y el es, centro. y es donde no pudo. De hecho, el propio Salvador Ramos me cuenta que Jorge Polanco lo fue a ver a la cárcel para pedirle que le dé chance de ser candidato y Salvador lo mandó a la chingada. Entonces, no es una cuestión de que si lo impuso o no lo impuso. Pues evidentemente nunca fue Joaquín Hendrix candidato de Mario. La política es Y circunstancial. lo cuenta Raúl Santana Bastarrechea muy detalladamente y muy interesante el punto, porque lo dice claramente, o sea, fueron las circunstancias. Es Y, circunstancial, y claro. se pelea, se acordarán que se peleó, ya como candidato electo Joaquín Hendrix se pelea con Mario, precisamente porque Mario quería imponer a Jorge Polanco por el partido de oposición, y es cuando le quitan el control del PRI a Mario Villanueva. Bueno, para concluir esto, voy. Mario Villanueva no quería que no buscaba que Joaquín Hendrix fuera su sucesor. Lo que quería era que Adi no fuera su sucesora. Punto. Cuando se pelea con ellos, sí. Y Siempre, desde el principio, o sea, claro. que se decanta por Joaquín Hendrix, no es por Joaquín Hendrix, es porque no quería que Adi llegara a ser la gobernadora. Así es. No es porque el otro fuera tu candidato, era porque hubieras agarrado lo que fuera con tal de que esa persona no fuera. Y estaba tan inestable que se le fue las manos también de la contienda interna del PRI, de la candidatura en Benito Juárez, y es donde sale Magalia Chach. Porque Magalia Chach no estaba dentro de los proyectos para ser candidata a presidenta municipal en Benito Juárez, pero ella se dio cuenta de que estaban abriendo tanto el proceso que dijo, pues si todos los candidatos vienen aquí a pedirme que yo los ayude para ser candidatos, ¿por qué no voy a ser yo? Y lo cuenta la propia Magali, lo ha contado la propia Magali Chach. Y es cuando Magali gana. Pero se le salió de las manos del control porque Mario estaba pensando tanto en sus problemas legales y obviamente en su sucesión. Ojalá hubiera sido solo eso. Yo creo que tenía más cosas. Bueno, Sí. entre otras cosas. Muy complicado. Sí. Pero es así como, Pero ¿sabes digo, cuál es la complicación más fuerte? No te pelees con el sistema. Te peleas con el sistema y te acabas. pues ahí está el ejemplo de Carlos Joaquín, no se peleó con el sistema y Claro. cómo le fue bien. Ve, ahí están los errores, o sea, los errores de Carlos Joaquín, pero lo premiaron. No, pero es que al final no se peleó con Es que el nunca sistema. se peleó con el Nunca sistema. se peleó. Al Por contrario, eso, o sea, él nunca se da peleó, cuenta. fue muy hábil en ese Él sentido. apoya a Mitt y a Ricardo Anaya para la presidencia de la República. Pero en el 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, él dice, ok, yo apoyo a ellos, pero yo no me voy a pelear con Andrés Así Manuel. es. Y a partir de ese momento esa empezó fue a buscar su- vínculos Así es. para que Y todo... lo logró. Y lo logró. Y lo claro. logró. A costa del Estado, pero lo logró. Bueno, siempre todo es a costa del Estado. A costa del Estado, pero lo logró. yo- Como muchos una gobernadores, conversación ¿verdad? de un excompañero diputado federal que tiene una cercanía con los dos gobernadores electos de Chiapas y de Tabasco. Uno de ellos ahorita secretario de gobierno, porque el gobernador electo es Adán Augusto. ¿Ok? Y te hablas de Manuel Velasco. No, el que está ahorita. No, me refiero al de Chiapas. ¿El que está ahorita? Está ahorita. Ah, ok. Ok. Ellos, el actual gobernador, o sea, los dos gobernadores que fueron producto de una elección, que uno es Adán Augusto por Tabasco, y el de Chiapas, que ahorita no me acuerdo, no se viene a la mente su nombre, son familiares. O sea, sus esposas son hermanas. ¿Ok? Ah, ok. Y este amigo, exdiputado federal, es muy cercano a las esposas, ¿no? Y el reconocimiento tanto de Adán Augusto, Rutilio Escandón Cadenas. Rutilio. en una reunión, en una reunión que estaban ambos gobernadores en funciones, tanto el de Tabasco como el de Chiapas, y salió a la plática el tema de Carlos Joaquín. Y los dos se desvivieron en halagos hacia Carlos, diciendo, ambos ganaron por Morena. Sí. Dijeron, ningún gobernador nos apoyó tanto en nuestras campañas como Carlos Joaquín de Quintana Roo. Y es verdad, porque realmente Adán Augusto es uno de los Rarísimo que tiene... porque me consta, es bastante piojo.
¿Qué? Bueno, No, pero a ver, una Pero le cosa es ser, convenía. una Pero cosa es el una cosa piojo, es que sea de tu bolsa y otra cosa Una cosa que es sea Sea que- del gobierno. a ver, una cosa es que te lleve a comer al mercado Altamirano y otra cosa es que no le invierta a la política. Claro. No, y no es lo mismo. Mira, ya se socializó con Chetumal. Ay, mija, ¿desde cuándo? Conoce el mercado Altamirano. Conozco hasta el Andrés Quintana Roo, que es relativamente nuevo. Y el Andrés Quintana Roo es nuestro ¿Conoces mercadito. Barrio Bravo? ¿Cómo no? A ver, ¿quién es ¿Conoces Julubal? quién es la bandita? A ver, tú me maneja dijiste la- que si conozco Barrio Bravo, no que si conozco las bandas de Barrio Bravo. Ah, güey. ¿Qué? ¿Conoces el Julubal? Sí, también, y conozco por el Igual. territorio donde nació o se crió Yensuni. Ah, sí. ¿Qué vas a preguntar allá? Lo de ella? dijiste tú, yo no la conocí. Y dormía en No hamaca tenía a la gusto. orilla de ahí de Calderitas. ¿Tú fuiste ¿Qué? a preguntar todo eso? ¿A preguntar qué? Lo de Yensune. No. Ah, pues ya, pero pensé No tienes, como- no tienes que preguntarlo, tienes que saberlo. Es muy chismoso. Oye, por cierto, tu micrófono ya murieron todos los micrófonos, creo. Ya se murieron los Ya están micrófonos. todos. Bueno, No, vamos a el mío no, despedirnos. el mío no. Ay, el mío tampoco. El mío no. Bien, no importa. Fue un placer Un placer conocer. hablar de lo que nos gusta. Muy bien, pues vamos a despedirnos. Muchas gracias, Rosario Ortiz Yeladaki. Al contrario, nuestra, hijo. Woman Thunder. ¿Cómo? Woman Tender, porque es la cantinera, es lo que te quiso decir. Ay, por Dios. Sí, vamos A mí mejor dímelo en maya. No sé, qué bonito. ¿Verdad? Tipo y pil. Este sí es tipo hipil yucateco. Este sí es yucateco, lo compré en Mérida. Bastantes años tiene, pero es precioso, ¿a poco no? Está bonito. Ya empezó a decolorarse. Pero sí te gusta vestirte así. No, Normalmente. me encanta. Sí. Te juro, no he encontrado otra blusa igual porque me la he querido comprar, no la he encontrado. Esta la compré en el Hotel Fiesta Americana, es que el Hotel Fiesta Americana Sí, tiene bastantes boutiques. boutiques, ¿no? Me encantó y todo el mundo me la chulé, yo quiero otra blusa así, no la encuentro. Pues bueno, sin más preámbulos, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima. Esto fue Gracias. Tribalín, Rosario, Luis y Johnny Laboriel. Y pero te falta tu bemba y tu... a ver, te paso mi color. Dubalín.